nosotros desde aquí, desde Ecuador, eh, continuando con nuestros programas y nuestros quehaceres en medio de un clima bastante hostil y muy desafiante para la fe, muy desafiante para el ministerio. Em, es como muchas veces difícil concentrarnos, buscar eh, en oración y en devoción buscar la guía de Dios en medio de tantas voces que suenan, voces de los medios de comunicación, voces del pánico, voces del miedo, pero creo yo que ahí está el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Poder concentrarnos en el llamado que Dios tiene para nosotros, para nosotras, concentrarnos en nuestra tarea de predicar el Evangelio, en nuestra tarea de anunciar una nueva vida por Cristo Jesús. Así que, bueno, continúen por favor orando por todas las personas que vivimos en medio de esta gran convulsión social que vivimos en el Ecuador. Así que empecemos entonces la clase del día de hoy. Voy a compartir el PowerPoint. La clase del día de hoy vamos a comenzar retomando algunas ideas que se mencionaron en la clase anterior, las retomo para complejizarlas un poquitito más desde la teología bíblica, ¿sí? Eh, Repito, yo soy biblista, en un alto porcentaje de todo lo que hacemos en la tarea de las ciencias bíblicas es trabajar las concepciones básicas de la teología bíblica y sus implicancias pastorales. Posteriormente hacemos análisis sociológicos. Pero volvemos a este esquema de teología bíblica básica, donde tenemos el llamado de Dios, una toma de conciencia de lo que Dios nos quiere decir a nivel personal o a nivel comunitario, y una misión, un ministerio también le podríamos llamar, es decir, el ejercicio práctico, concreto de lo que nosotros y nosotras hemos discernido como llamado de Dios. Lo que quisiera aumentar para mayor complejidad el día de hoy es el marco que nos permite comprender o limitar incluso la conciencia o la toma de conciencia, lo que le llamamos el discernimiento. Es decir, Dios llama. Dios llama a personas, a distintas personas, a distintas acciones y ministerios. Ahora, cualquier persona, y lo planteo como una pregunta retórica, ¿no? Cualquier persona puede decir, ah, Dios me llamó. Cualquier persona puede decir, Dios me llamó a hacer esto. Pongo un caso real que sucedió y que estremeció en gran medida la teología latinoamericana. Cuando yo recuerdo participaba en la Fraternidad Teológica Latinoamericana, hubieron grandes reuniones de teología para cuestionar cuando Bush dijo, Dios me llamó a atacar Irak. Cualquier persona puede decir, Dios me llama. ¿Hay algún parámetro que nos permita a nosotros enmarcar, discernir, evaluar, incluso hasta cuestionar el llamado de Dios? Fíjense que no es una pregunta menor, hasta es una pregunta bastante atrevida, porque nosotros podemos tener esa capacidad de cuestionar a alguien que nos dice, Dios me llamó, Dios me habló y Dios me dio tal tarea. Bueno, en principio, si hacemos una revisión de la literatura profética, nos vamos a encontrar que es constante el llamado de los profetas a discernir entre un falso profeta y un verdadero profeta.
Profesor, ¿podría subir su audio, por favor? ¿Está muy bajo? A ver. Yo estoy con su woofer y lo escucho súper bajo y lo tengo en todo Ah, volumen. permítame, permítame. ¿A todos les pasa igual? No, no, yo lo escucho, yo te escucho bien, profesor Rodrigo. Yo Nos- también lo explico muy bien. ujú. Puede ser un problema de la computadora. Bueno, con todo voy a subir. Carlita, de pronto es tu audio, porque los demás confirman que escuchan bien. De pronto es tu audio, Carlita. No sé si de pronto desconectas el audio y lo vuelves a conectar, quizás escuchas mejor al Con profesor. todo voy a subir un poco más el volumen, ¿sí? Ujú. El Zoom me registra que estoy llegando al límite máximo de entrada de audio, pero que no sature tampoco. Bueno, decía, nosotros podemos entonces discernir entre un falso y un verdadero profeta, entre una verdadera llamada o una falsa llamada o una falsa expectativa, una falsa conciencia de lo que Dios hace y dice. Muy bien. Eh, esta, esta propuesta de necesidad, de toma de conciencia entre una verdadera o una falsa llamada, ya la habían planteado los profetas, ¿no? La habían planteado los profetas cuando llamaron al pueblo a identificar entre el falso y el verdadero profeta. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para para hacer esa evaluación, para hacer esa revisión? ¿Qué es lo que tenemos como herramienta? Bueno, lo que tenemos es la palabra de Dios. Y este es el punto que aumenta este cuadro para considerar la palabra de Dios como un marco teológico que nos va a permitir delinear los principios éticos de una llamada. Porque la misma Biblia lo dice y la teología bíblica se sustenta en esto. Dice este salmo: Señor, enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. Dame entendimiento para guardar tu enseñanza. Quiero obedecerla de todo corazón. Llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Haz que mi corazón prefiera tus mandatos a las ganancias malavidas. No dejes que me fije en falsos dioses. Dame vida para seguir tu camino. Dos cosas que quiero señalar aquí, que me parecen interesantes para pensar una teología bíblica del discernimiento del llamado de Dios. El discernimiento se marca en la voluntad de Dios, pero reflejada en su palabra. Es decir, que ningún llamado o ninguna persona que se adjudique un llamado puede contradecir los principios bíblicos. Por eso es fundamental el estudio del texto bíblico, de la palabra de Dios, a fin de discernir nuestro propio llamado y discernir incluso otras voces que se adjudican el llamado de Dios. Ahora bien, hay un asunto aquí que me parece interesante: los falsos dioses. Cuando nosotros analizamos la teología bíblica de lo que le llamamos los dioses versus los otros dioses, que es un tópico muy importante dentro de la teología bíblica, nos vamos a dar cuenta que esos falsos dioses tienen dos rostros. Un rostro de seres, de entidades, de estatuas o de deidades propios de otros pueblos, o también tiene el rostro propio. Y es lo que decía un poco Nietzsche, y parafraseando a Nietzsche cuando decía: el hombre, el humano, en su tremenda soberbia creó a Dios a su imagen
y semejanza. Más allá de la ironía que tiene Nietzsche en su frase, apunta a otros elementos. Apunta a otros elementos que no tienen que ver necesariamente con el cuestionamiento de la teología dogmática que nosotros manejamos en nuestras iglesias. Lo que Nietzsche quiere decir es que nosotros mismos en nuestra propia psicología moldeamos a Dios, moldeamos a Dios, moldeamos incluso ese llamado que Dios nos hace acorde a nuestra propia voluntad. Y eso también son dioses falsos. Y es por esa razón que Luis Augusto Castro, en un libro muy bonito que ya tiene algunos años, que se llama Beber en el pozo ajeno, dice: más un ser humano es diferente de nosotros, más debe interesarnos, pues representa un fragmento de humanidad que debe revelársenos. Y dice Luis Augusto Castro: quien ama a Dios, pero no tolera ni acoge a quien es diferente, no ama a Dios, se ama a sí mismo. Su fe es una forma de narcisismo. Nuestra fe nos exige abandonar ese estilo viejo, pero aún muy presente, de rechazar a los otros cuando no se entienden, cuando se ven muy diferentes de nosotros, cuando no logramos encajarlos en nuestros modelos habituales. Entonces, este paradigma del Salmo 119 nos provee este marco para la toma de conciencia del llamado de Dios. Es en la palabra de Dios donde nosotros vamos a encontrar los lineamientos éticos para discernir entonces el llamado de Dios como un llamado verdadero. Es por eso que la clase pasada terminamos hablando de una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Una nueva humanidad acorde a algunos paradigmas, como la de Gálatas 3:28, o la de 2 Corintios. Según la palabra de Dios, el reino anuncia una nueva relación humana de libertad e igualdad. Entonces el llamado de Dios nunca podrá contradecir estos principios éticos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Si alguien cuestiona, por ejemplo, tu llamado o el llamado de alguien por una cuestión de género, podemos decirlo sin miedo, podemos afirmar que ese cuestionamiento es un cuestionamiento falso. Es un cuestionamiento falso. ¿Por qué? Porque nunca un llamado de Dios real y verdadero va a contradecir principios bíblicos. Nunca un llamado de Dios va a ser la separación y exclusión y segmentación de la sociedad, porque su palabra misma revela estos principios éticos. Hasta ahí fue más o menos lo que podemos resumir de la idea de la clase pasada, y la vamos a ampliar un poco más con algunos principios de la teología bíblica. Les quería compartir, hay un libro muy interesante que, si bien yo personalmente no adhiero al dispensacionalismo, pero este autor hizo un bosquejo que me parece práctico, concreto, para ordenar un poco los pasajes bíblicos y saber dónde nos situamos dentro del texto bíblico. Es decir, ya que dijimos que la palabra de Dios es el que nos va a dar el marco ético, el que nos va a dar el marco de discernimiento para evaluar la voluntad o la llamada, la vocación de Dios, bueno,
tenemos que adquirir herramientas bíblicas que nos permitan hacer ese análisis de una forma prolija, ordenada y metodológicamente correcta también. Lo que me interesa de este autor es la distribución que hace de pasajes y se los comparto como herramientas. Por ejemplo, dice este autor, en el punto 1 tenemos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que ahí dice interiorizan, pero es inferiorizan en realidad a la mujer. Si uno ve todos estos pasajes, son pasajes donde ponen a la mujer en un segundo lugar. Me parece esquemático esa identificación. En el segundo punto, encontramos los pasajes bíblicos que deben ser estudiados con sospecha en relación con el ministerio de la mujer, ¿no? Donde nos habla de la sujeción, de la fragilidad, del silencio, de la prohibición del ejercicio del ministerio, eh, etcétera, todo lo que está ahí. Entonces me pareció esquemático cómo se presenta en este cuadro. Pero en una segunda instancia tenemos pasajes bíblicos donde el ministerio de la mujer es defendido. ¿Bien? Entonces ahí tenemos bosquejado varias historias em, donde apoya y se defiende el ministerio y el ejercicio del ministerio de la mujer. Finalmente encontramos en cuarto lugar pasajes bíblicos que emancipan directamente el ministerio de la mujer con algunas afirmaciones ya más trascendentales. Concluye el autor, la gracia emancipadora y liberalizadora de Cristo levanta a la mujer cristiana de su estado de denigración y la exalta con la salvación y la imagen divina. Los odres viejos de una cultura machista y tradicional tienen que ser cambiados por odres nuevos donde el poder de Dios no se pierda y el plan divino no se desparrame. Bien, insisto, personalmente no soy usuario de este material de corte dispensacionalista, lo respeto, pero me pareció sumamente esquemático toda la forma en que se presenta estos pasajes. Ahora bien, como podemos ver en este esquema que presenta esta obra, que les acabo de mostrar, hay pasajes que condenan el ministerio y el ejercicio ministerial de la mujer y otros que lo defienden. Como vemos acá en este caso de Gálatas 3:28, donde proclama que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, pero por otro lado tenemos un texto donde manda a callar a las mujeres. Ya lo conocen, me imagino que lo han trabajado ya en este diplomado varias veces. No se les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Entonces, si nosotros dijimos al principio, dijimos que el discernimiento del llamado de Dios lo tenemos que hacer a la luz de la palabra, ¿cómo hacemos cuando la misma palabra nos presenta dos realidades contrapuestas? Donde por un lado le da una libertad y una emancipación a la mujer y por el otro lado la manda a callar. En este sentido me pareció pertinente, para hacer ese discernimiento del llamado, me pareció pertinente recuperar un trabajo de Elsa Tames en una obra que se publicó hace ya varios años, en un artículo de Ribla, que se llama Pautas para comprender Gálatas 3:28 y 1 Corintios 14:34. En, en este artículo, Elsa Tames pone en manos de la mujer una clave hermenéutica que le va a permitir discernir su llamado ministerial, ¿sí? Pero el discernimiento es en el texto bíblico,
Entonces ella se pregunta cuál es la herramienta que nos va a permitir a nosotros hacer la distinción entre texto y texto. Entonces la clave que ella comparte y que yo les quiero compartir el día de hoy es la diferencia entre un texto normativo y un texto circunstancial. Esto es una idea de ella que me parece que se aplica a un montón de estudios. Yo personalmente cuando doy las clases de antropología bíblica, las utilizo porque a la final es una clave que se termina aplicando a un montón de textos muy complejos, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir Elsa Tames? Bueno, que nosotros tenemos que hacer la diferencia entre un texto normativo. Lo que significaría normativo es un texto de aplicación directa sin cuestionamiento alguno, donde tiene, como muestro en la imagen, una alineación con la ética del reino, ¿bien? Que muestra un rostro compasivo de Dios, que demanda una obediencia incuestionable, es decir, es de una obediencia directa, prácticamente sin ningún tipo de cuestionamiento. Uno lee y tiene que aplicar. Y por otro lado, permite una relectura canónica. Quiero decir con una relectura canónica una articulación de lo que se le llama en hermenéutica intertextualidad. Es decir, que dialoga canónicamente este texto con otros textos. Dialoga canónicamente y encuentra apoyo y sustento en más de 2, 3, 4 textos y e incluso en los evangelios que nos recupera la vida de Jesús. Entonces, el texto normativo va a tener estas características. Ahora, por otro lado, tenemos textos circunstanciales y tenemos que identificarlos y discernirlos como tal. El texto circunstancial, ¿qué es? Bueno, es una respuesta pastoral a una circunstancia particular. No deja de ser inspirado por esto. ¿Se entiende? Lo que pasa es que en la inspiración y el abordaje pastoral, lo que algunos biblistas llamaban la pastoral del Espíritu Santo mediante la revelación, ocupa un lugar muy particular en los primeros destinatarios. Y es de difícil aplicación de forma transversal y universal. No es fundamento del reino. O sea, cuando uno lee transversalmente las descripciones del reino y las imágenes del reino y Cristo como paradigma del reino, se da cuenta que este texto no se acopla realmente a los fundamentos del reino. No es pilar incluso de la doctrina cristiana básica en la historia de la doctrina. ¿Mm? La historia de la interpretación mostró necesarias reinterpretaciones, una, una tras otra al pasar el tiempo, porque diferentes culturas fueron reaccionando frente a ese texto. Y no tiene necesariamente correlación canónica. Es decir, aparece en un lugar muy puntual, muy circunstancial, muy coyuntural, pero luego no tiene una repercusión dentro del canon bíblico como revelación divina, y por tanto nosotros la podemos identificar o podemos identificar este pasaje como un texto circunstancial. Insisto, no pierde inspiración, tiene inspiración porque fue una respuesta pastoral, pero fue una respuesta pastoral en una circunstancia determinada. Es así que Gálatas, por ejemplo, se nos vuelve un texto normativo porque Pablo teologiza a partir de retrocesos que está evidenciando al perder libertad a causa de esa lectura aferrada a la ley. Pero se lo ve a un Pablo
acalorado, pero teologizando. Sin embargo, en Corintios lo que tenemos son respuestas pastorales a situaciones que está viviendo la comunidad de forma muy puntual. Cuando le preguntan sobre el adulterio, le preguntan sobre inmoralidades y le cuestionan, o sea, y le presentan a Pablo diferentes circunstancias, sobre todo el escándalo que se está, que se produce a partir del testimonio cristiano en medio de un contexto como el de Corintio. Entonces ahí es que Pablo les dice, bueno, si realmente todo nuestro testimonio cristiano y toda nuestra forma de vivir va a producir escándalo, bueno, desde el consejo de Pablo dice, bueno, este, renunciemos a algunas prácticas, aunque sea en forma momentánea, renunciemos a algunas prácticas para no producir el escándalo y no producir un testimonio contrario al que queremos. Pero eso se da en esa circunstancia y tiene una validez para esa circunstancia. Es ahí que nosotros entonces podemos explicar y tener como clave hermenéutica eh, los textos normativos y los textos circunstanciales, analizarlos. ¿Bien? Esto yo recuerdo John Stott hace varios años había hecho la diferencia entre la palabra de Dios como palabra divina y la palabra de Dios como palabra humana. Que la Biblia en su propia descripción de sí misma, decía que la palabra de Dios es 100% humana, porque es palabra de Dios, es palabra inspirada, pero es también 100% humana. ¿Por qué? Porque hay personajes, hay escritura, hay circunstancias que van a ser, que van a coparticipar en la elaboración del escrito. Ahora, ¿cuál es el asunto? A la palabra humana hay que analizarla, hay que trabajarla, hay que releerla, hay que estudiarla. Pero a la palabra divina, que es esa palabra que ya se revela después del análisis, bueno, pues ahí hay que someternos a esa palabra divina, a la palabra de Dios. Yo pienso que esta descripción de John Stott se asemeja a este esquema que plantea el Satames. A los textos circunstanciales hay que analizarlos con todas las herramientas bíblicas que podamos tener. Ahora, los textos normativos o cuando llegamos incluso a los valores normativos que van a crear ese marco ético del reino, bueno, ahí tenemos que someternos a esa palabra divina revelada. Por eso se genera un apunte para la buena noticia, y esto es una buena noticia, es un evangelio hermenéutico. Todos los textos vocacionales y ministeriales se deben leer a la luz de la unidad del hombre y la mujer en Cristo Jesús. Esto lo digo por qué, y lo recupero porque yo cuando he dado, cuando he dado clases, tengo cerca de 18 años dando clases de teología bíblica en distintos seminarios en América Latina, y me encuentro con cuestionamientos similares, ¿no? Por ejemplo, cuestionamientos como, bueno, pero, eh, el- por ejemplo, los discípulos eran hombres, los apóstoles eran hombres y no eran niños. Lo que significa es que el liderazgo o los lugares de privilegio lo deben ocupar hombres y adultos. Sí, pero los llamados o los paradigmas que se llaman paradigmas bíblicos de la vocación o del llamado son hombres. Moisés, Josué, Jeremías, son paradigmas del llamado vocacional. Bueno, son hombres. Lo que significa es que el llamado ministerial tiene que ser de hombres, ¿no? O para hombres. Bueno, justamente no. Aquí es donde
esta clave entre lo normativo y lo circunstancial nos permite comprender que toda nuestra interpretación o toda la lectura que nosotros hagamos del texto bíblico tiene que estar a la luz de esto normativo, que en este caso, en el caso de Gálatas 3:28, es la unidad que nosotros encontramos en Cristo Jesús. Es decir, que todos los textos vocacionales que usted encuentre, textos que hablen de un ministerio, bueno, tiene que leerse a la luz de esta unidad, de este principio ético. Y es para usted también, es para hombres, para mujeres. No hay distinción aquí por género para determinados ministerios. Bien, esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia y es liberadora. Y lo, lo va a resumir el Satames finalmente en la necesidad que tenemos de avanzar hacia una madurez hermenéutica. ¿Cuáles serían estos desafíos de una madurez hermenéutica? Bueno, leer el texto bíblico con estas claves, tener la certeza, y creo yo que este es un lindo espacio del Diplomado de la Mujer, es un muy lindo espacio para crecer en nuestras propias certezas, para crecer en nuestras propias convicciones, de que bueno, para el Evangelio, todo ser humano, sin excepción de raza o género o etnia, debe gozar de la misma dignidad y privilegio delante de Dios y de la sociedad. Son claves hermenéuticas, eh, no son eh, documentos filosóficos, son claves hermenéuticas. Leer el texto bíblico con estos lentes. Las desigualdades injustas entre varón y mujer, negros, indígenas, mestizos y blancos, pobres y ricos, es producto del pecado y por lo tanto deben combatirse. En la historia humana en la cual se viven las desigualdades injustas y los conflictos deshumanizantes, Dios, por su gracia y misericordia, siempre se solidariza con los débiles, los oprimidos, los discriminados y los que sufren. Dios es solidario con la mujer, en tanto discriminada por su género. ¿Sí? Estoy citando las claves hermenéuticas del Satames. Reconocer y distinguir que la Biblia, que nos revela palabra de Dios, está constituida por un conjunto de escritos, testimonio de vida de un pueblo y personas recogidos en distintas épocas y lugares, y que por lo tanto refleja la cultura patriarcal propia de judíos, griegos y romanos. Es importante, por lo tanto, estudiar el texto en sí para tratar de comprender las intencionalidades del autor y los mecanismos propios de toda narrativa. Explicar el texto a partir de la situación económica, cultural, ideológica y política del momento en que aparece la carta. Esto ayuda no solo a entender motivaciones de los escritos para un contexto particular, sino también da pie para hacer contralecturas. Contralecturas quiere decir hacer una lectura diferente a esas lecturas hegemónicas, esas lecturas que se nos imponen en nuestras tradiciones eclesiales. Tomando en cuenta lo anterior, hemos de asumir que todo texto que sugiere o exige la esclavitud, la explotación, la sumisión o la discriminación van contra la voluntad misma de Dios y que por lo tanto no es normativo o no son normativos. Para entonces cerrar esta parte y resumir en esta clave hermenéutica, se nos presentan en el ámbito de la teología bíblica, se nos presentan constantes preguntas acerca de si se puede o no se puede. ¿Sí? ¿Pueden los niños tomar la Santa Cena? ¿Puede la mujer predicar? ¿Debe la mujer llevar velo? Se nos presentan constantes preguntas que nos invitan a pensar y releer el texto bíblico. La clave hermenéutica que acá nos da el Satames es una clave liberadora. Es una clave que nos permite distinguir y no tomar todo texto de forma literal, sino nos permite explicarles a las comunidades que hay textos que operan de forma circunstancial y hay textos
que son normativos. Y es ahí donde creamos un marco bíblico teológico serio para pensar y evaluar y discernir un llamado de Dios como un llamado verdadero o un llamado el cual nosotros debemos y estamos llamados a cuestionar. ¿Sí? Damos el espacio para preguntas. Vamos a seguir con asuntos bíblicos, pero si hubiera alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir, es ese tiempo para que podamos charlar. Sí, adelante. Lisette de Chile, Carla Lisette creo que es, ¿no? Adelante. Sí, no, hasta aquí vamos bien con la introducción del tema de los datos y detalles importantes de lo normativo y lo circunstancial y hermenéutico. Bien. Bueno, muchas gracias. Em, créeme que no es fácil, o sea, más allá de que es fácil comprenderlo, aplicarlo es difícil, ¿no? Aplicarlo es difícil, porque cuando nosotros nos encontramos una iglesia sumamente cerrada, sumamente eh, clausurante en su interpretación, lo que encontramos es que no está discerniendo, es todo, para ellos todo es normativo, sin ningún tipo de contexto. Entonces sacan un pasaje y con eso castigan, con eso imponen, con eso obligan, con eso hasta hacen la guerra, con eso muchas cosas justifican. Pero me parece a mí que es fundamental discernir este marco ético del reino de Dios. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Zulema? ¿No? Ah, no. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Eh, Les voy a compartir, aprovecho este pequeño corte temático, porque les voy a compartir algo que me pareció muy interesante de una profesora, de una gran profesora que fue Mercedes Navarro Puerto. Ella tiene un artículo, lo que se llama boletín bibliográfico, que resume eh, o sintetiza, digamos, toda una bibliografía de investigación. Bien, es un boletín bibliográfico para aquellos que no están interesados, o sea, perdón, interiorizados en lo que es un boletín bibliográfico, es como decir, mostrar cuáles son las bibliografías fundamentales actualmente, ¿no? Y su tema tiene que ver con la mujer, la Biblia y el ministerio. ¿Bien? Más allá de esto de teología queer, del cual personalmente no tengo ningún tipo de trabajo en esa área, eh, pasando lo de teología queer, ella hace un trabajo muy interesante de sistematización de bibliografía y sí se los quería compartir porque nos habla de mujer, ley romana, mujer en Qumran, mujer en el gnosticismo. Es un curso completo. eh, bueno, ahí usted va a poder ver toda la bibliografía que hay respecto a cada una de las temáticas. Em, Hay en inglés, francés, italiano y español, ¿bien? Pero ahí va a poder ver todo lo que hay de bibliografía respecto a cada una de las temáticas como mujer y ley romana, ¿bien? Uno googlea y gran parte de esto está en línea, algunos que yo personalmente he leído con mucha atención, el de Rafael Aguirre, el movimiento de Jesús en la iglesia primitiva, Esperanza Bautista con la mujer en la iglesia primitiva, etc. Hay mucha bibliografía específica sobre la mujer y la investigación sobre la Biblia y la mujer. Eso va a estar disponible en la plataforma para que puedan,
para que puedan revisarlo, ¿sí? No puede mandar acá mismo en el chat para descargarlo. Veamos. Y la otra consulta es, ¿ahora Sí. vamos a pasar al tema sobre liderazgo y poder o no? Sí, 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 de ahí nos dirigimos hacia liderazgo y poder. Veamos que nos dé el tiempo, ¿sí? Comparto pantalla. Muchas de las temáticas propuestas van a ser transversales, ¿sí? Van a ser transversales, no necesariamente que nos vamos a detener en ellas, sino que son transversales, que están reflejadas en las lecturas complementarias y aquí en la clase eh, obtenemos los recursos principales para, para hacer la lectura de la temática propuesta. Veamos, vamos a tomar el Éxodo 3 como paradigma de la vocación, que es uno de los textos que más se toman o sea, que son más paradigmáticos para pensar el llamado de Dios y eh, y su marco teológico para pensar nuestros propios llamados, si así Dios lo ha querido. Entonces, la propuesta que les tengo es que pensemos un poquito en Éxodo 3. Si usted tiene su texto bíblico, lo puede abrir, lo puede hojear así a vuelo de pájaro para más o menos recordar de qué texto estamos hablando. Pero es un texto, eh, es uno de los textos más importantes para pensar la vocación. Doy unos segunditos para que pueda hojear su texto bíblico, Abuelo de Pájaro, el capítulo 3. Bueno, más o menos se acuerda de qué texto nos estamos refiriendo. Si hacemos un esquema narrativo de este texto, podemos distinguir 5 tiempos importantes. Del versículo 1 al 3 vamos a tener el encuentro. Este encuentro, usted puede ver dónde estaba Moisés, qué es lo que estaba haciendo y cuál era su tarea. Por otro lado, tenemos la presentación. Este encuentro entre Dios y Moisés conlleva una presentación de quién es uno, quién es el otro. Inmediatamente hacia el versículo 10 viene la comisión, es decir, viene el mandato de Dios y el llamado, la vocación a ejercer este ministerio concreto o este objetivo, esta misión concreta. Ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa es la tarea que Dios le da a Moisés. En el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Viene la objeción. Aquí se genera una especie de, de parálisis y objeción por parte de Moisés, quien cuestiona. Y finalmente viene la promesa, la señal y la revelación del nombre divino que va a ser la respuesta fundamental. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este
monte. Algunos apuntes exegéticos que considero fundamentales para pensar la vocación. Fíjense que los primeros 9 versículos hallan una unidad en la acción del mirar, del ver, ¿no? Y sus cognados se repite 10 veces en esos versículos. Es decir, la acción fundamental que los 9 versículos, que encontramos en los 9 versículos es la del ver. Ve al ángel, mira y ve la zarza ardiendo. Quiere ver la visión. Va a ver. Tiene miedo de mirar. Estas primeras acciones del ver que señalo aquí en esta primera parte son acciones de Moisés. Moisés es el que ve, es el que mira y es el que quiere ver, el que busca. Pero en una segunda instancia, es Dios quien es el sujeto de la acción del mirar. Ve que Moisés iba a mirar. Ve la aflicción del pueblo. Ve la opresión del pueblo. Entonces aquí tenemos recursos muy interesantes que hallamos en la Escritura para ver que Moisés empieza viendo y termina él siendo visto. El descubridor de la revelación se convierte en descubierto. Moisés, que pretendía buscar, resulta encontrado. No sé si logran ver ese quiebre que el texto hebreo realiza con el juego el juego que realiza con el uso verbal. Es Moisés el que ve y en un segundo plano es el Dios, es el Dios el que termina viendo. Y hacemos la distinción aquí entre el ver de Moisés y el ver de Dios. Entre el ver, el ángel, la zarza, el miedo incluso a mirar, ese ver con los ojos humanos y ese ver divino. Es interesante que el ver divino apunta a otras cosas. Probablemente uno con ojos humanos, unos con un ver humano, mira y apunta hacia algunos elementos que pertenecen incluso a la materialidad. Pero cuando el texto hebreo nos habla del ver y nos habla de otros ojos, bueno, nos apunta hacia otras cuestiones, probablemente más trascendentales. La aflicción del pueblo, la opresión del pueblo y, lo más interesante aún, es que ve ya la liberación que Dios mismo tiene preparado. Es decir, ve la salida que probablemente con los ojos humanos no la logramos ver. Los versículos 10 al 15 dan otro giro. Giran en torno a la acción del envío. Dios es el sujeto. Él manda y envía. Ven, yo te enviaré. Ve, yo te he enviado. El Dios de vuestros padres me ha enviado. Yo soy, me envió a vosotros. Yahvé me ha enviado. Aquí la acción primordial de este paradigma de la vocación es el envío. Y es interesante que podamos concluir o pensar que Moisés no solo tiene que ver con los ojos de Dios, porque a la final la propuesta divina
es que ante ese primer mirar de Moisés, Dios pone otro mirar. Y Moisés no solo ahora tiene que ver con los ojos de Dios, sino también tiene que meterse en los zapatos de Dios y hacer exactamente lo que Dios hace. ¿Mm? Y es eso, que la comisión consiste en hacerse como Dios para cumplir la tarea. Es por eso que es fundamental entonces la teología bíblica para discernir cómo Dios haría las cosas. Ante la insuficiencia del yo tímido de Moisés, quien pregunta en una primera instancia, ¿quién soy yo? La respuesta de Dios es, soy yo. O dicho de otra forma, Dios dice a Moisés, tú preguntas, ¿quién eres tú? Pues te diré que tú eres y serás tú, porque yo soy yo. Es decir, esa afirmación de Dios, de Yahvé, del significado de su nombre, le da sentido a la vocación. Porque la vocación, si bien es un llamado de Dios, pero a la final el punto no está en quién eres tú. El punto no está en que si puedes o no puedes, si debes o no debes. Porque la pregunta de quién eres tú se responde con la afirmación de Dios. No es tanto quién eres tú, sino quién soy yo para llamarte, elegirte y enviarte a cumplir una misión. Incluso como en el texto de Éxodo 2 sucede. Otros preguntan, bueno, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para realizar una misión? ¿Quién eres tú para asumir un ministerio? ¿Quién eres tú? Bueno, nuevamente, la pregunta está no en quién eres tú, sino en que Dios afirma quién es Él. Y es por eso que la vocación es un compromiso de profunda espiritualidad, ¿m? De una profunda espiritualidad. La práctica liberadora, lo que Dios estaba por hacer, depende en gran medida de la fusión del yo humano con ese yo divino. Es por esa razón que ese discernimiento que nosotros tenemos que hacer sobre nuestro propio llamado se tiene que hacer en una profunda relación espiritual. Porque a la final el llamado termina siendo eso, esa fusión entre el yo personal con el yo de Dios, en el cual nadie nos va a poder cuestionar a nosotros quiénes somos para cubrir o cumplir ese ministerio. Porque es Dios el que da su ser, y es Dios el que elige, y es Dios el que dice yo soy. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te han preguntado alguna vez quién eres tú para ocupar un ministerio? ¿Te han preguntado
si tú tienes atributos o mereces estar o cubrir algún ministerio. Bueno, creo que este paradigma bíblico de la vocación nos puede ayudar a responder. ¿Mm? Nos puede ayudar a responder. Curiosamente, este paradigma de la vocación tiene su hermoso paralelo con el texto de Juan 4, que es el que analizamos la semana pasada. Una persona encontrada por Dios. En Juan 4, una persona encontrada por Jesús. Algunos dicen que esta es la gran diferencia entre el llamado de Dios al ministerio y la decisión personal de la práctica ministerial. Hay algunas personas que han sido encontradas por Dios para ejercer un ministerio, el cual no pueden renunciar, no pueden escapar, no pueden salir y no tienen otra chance que cubrir y cumplir los preceptos y voluntad de Dios para los cuales fueron encontrados por Dios. Ahora, hay otras personas que eligen el ministerio, pero como una opción. Es decir, si ya por alguna razón quiero dejarlo, lo dejo. Y si lo quiero retomar, lo retomo. Pienso que ambas están bien en el sentido de que ambas sirven a la iglesia y tienen el propósito de servir y edificar la iglesia. Pero la diferencia en el discernimiento de una vocación está aquí, en entender quién fue llamado, quién fue encontrado por Dios, quién fue encontrado por Jesús, y reconocer que ya no puede escapar a este llamado, a esta vocación. En el caso de Éxodo 3 era un hombre, en el caso de Éxodo 4, perdón, Juan 4, la mujer samaritana, sí, lo analizamos la semana pasada. Era una mujer. En Éxodo 3 era un hombre, tenía un nombre, Moisés. En el caso de Juan 4 era una mujer anónima. Probablemente aquí encontramos el elemento cultural que responde al porqué. En Éxodo 3, Moisés mantiene un diálogo en el que ofrece resistencia. ¿Bien? Y ¿Puedo hacer una consulta? eh, Yo me quedé con la duda en realidad la clase pasada, no logré en realidad comprender en qué sentido usted podía exponer el tema de que la samaritana tenía un llamado, porque en el único relato que yo la veo en Juan 4, solamente porque hay una barrera, ¿cierto?, en el lenguaje con los samaritanos, pero en sí para hablar de ministerio, liderazgo y vocación, ¿qué sentido tiene la samaritana en eso? bueno, la ciudad reconoce en ella que es por su palabra, es por su testimonio, es por lo que ella ha compartido que las personas se han acercado a la fe en Jesucristo. Entonces, la mayoría de los autores encuentran en ese reconocimiento de la ciudad, porque la ciudad la reconoce, no es que ella se autorreconoce, la ciudad la reconoce, que su testimonio ha transformado su ciudad, ha transformado a la gente. Es el salir y dar testimonio, es el ministerio evangelizador, es el ministerio del evangelio. Entonces, es por ese elemento. No sé si respondo a tu pregunta. En realidad yo por lo menos desde mi punto de vista no lo veo como una vocación, porque eso es algo que debe ser esencial en el creyente. Dar testimonio primero en mi casa, en mi entorno, en el área social donde yo trabajo, me desempeño.
pero en sí para que el módulo se llame vocación, no, por lo menos yo por mi lado, no, la samaritana, por lo mismo el sábado pasado yo igual hice la misma pregunta. No, aparte de entablar un tema de conversación con Jesús y dar testimonio, ¿qué sentido le da en el tema del módulo como vocación? ¿Qué sentido le da en el tema del módulo como vocación? Porque ahí me estás haciendo una pregunta sobre el módulo y me estás haciendo una pregunta exegética. La pregunta exegética te la respondo. La mayoría de los comentaristas encuentran en el reconocimiento de la ciudad, de las personas, a ella como una persona que fue llamada a dar testimonio, ¿sí? A evangelizar. Ahí hay un ministerio claro y concreto, la evangelización. Ese es lo que te puedo responder de manera exegética. Ahora, si tu pregunta es sobre el módulo, eh, por ahí me podrías aclarar tu pregunta en relación con el módulo específico. Es que como el nombre que lleva es ministerio como vocación, entonces me imaginaba yo que tenía relación el relato de ella como samaritana, tenía una conexión, un lazo con relación a lo que deberíamos de ver. A eso, era mi consulta en realidad desde la semana pasada. Bueno, lo que pasa es que en principio lo que estamos queriendo, el camino que estamos queriendo transitar en relación con el curso y los paradigmas bíblicos, tiene que ver con, en principio, tratar de cuestionar las tradiciones que, que no ponen a las mujeres en roles esenciales del ministerio. Entonces, en Juan 4 encontramos a una mujer como paradigma de evangelización. Entonces, es por esa razón que Juan 4 se convierte en un paradigma interesante para nosotros, ya que caminamos hacia la defensa de, del- de la posibilidad teológica de que la mujer sea llamada, sea reconocida en su tarea ministerial, en su tarea evangelizadora. Bien. No sé si hay alguna pregunta más en relación con eso, si hay alguna otra persona que tiene alguna duda en correlación a eso, podemos hablarlo sin ningún problema. ¿Nadie más tiene dudas en relación con el propósito del módulo y el uso de paradigmas bíblicos para caminar hacia la, la reivindicación de personajes bíblicos como paradigmas del llamado ministerial? Sí, adelante. Voy a dejar de compartir para poder ver. Buenas tardes, además, buenas tardes, profesor. Yo entiendo para la mujer el ministerio por vocación, pues es que, bueno, gracias a Dios que ahora entendemos que se nos ha abierto también a nosotros la palabra de Dios. Desde un inicio fue así, ¿no? Nosotros no fuimos excluidas desde un inicio, no fue así, sino que tal vez la situación, el contexto histórico nos presentó de esa forma a la mujer, ¿no? Y bueno, el ministerio por vocación, pues para mí ministerio es como, bueno, tal vez no es que no luche, no me complica, ¿cómo decirlo? Es que yo he sido formada donde, por ejemplo, nos dicen, no, o sea, nosotros todos estamos llamados a la gran comisión. Entonces, sea hombre o sea mujer, podemos predicar y no desesperarnos por ocupar un ministerio en una iglesia, en un grupo, sino que de repente Dios nos pone como mujeres y nosotros como mujeres, por ejemplo, en el carro voy predicando a una amiga en el trabajo con la que comparto tiempos, en la casa, o sea, Dios nos permite, ¿no?, ser usadas, o sea, Dios nos usa, nosotros tenemos que dejar que Dios nos use, de lo que aprendemos en la iglesia y poder compartir a más mujeres, ¿no? Si en algún momento se da con varones, bien, pero siempre los direccionamos hacia otro varón, porque entre varones se entienden, ¿no?
pero yo entiendo eso, ¿no? Como vocación. Ahora, no sé, o sea, porque a veces veo que dicen, no, es que acá en la iglesia hay gente que tiene su célula, mujeres que tienen su grupo, mujeres líderes. Sí, tienen algunos su célula, algunos su grupo, pero independientemente de tener y liderar un grupo, que es algo muy bonito, pero con mucha responsabilidad, también estamos llamadas pues de manera personal también a compartir y a invitar a otras hermanas al servicio de la iglesia, a otras mujeres a compartir nuestra fe. Yo lo entiendo así, ¿no? Nuestro ministerio por vocación, o sea, la vocación es la convicción de la cruz en nuestras vidas que nos permite pues predicar y sí aprender pues para poder enseñar, ¿no? Porque si no vamos a estar con todas las cosas en la mente y no vamos a poder compartir. Pero yo lo entiendo así, no sé si es correcto, o bueno, de repente hay otro enfoque, ¿no? Para mí es así, ¿no? Bueno, a mí me enseñaron así y también me ayudó a descansar, como mujer, a descansar en la autoridad del varón, porque también vengo de una familia donde a veces las mujeres son las que tienen que hacer un montón de cosas y la verdad que a veces uno se siente cansada, no es que, no, sí, nosotros no somos súper poderosas, nos cansamos, pero también en la iglesia aprendí a valorar el descansar en la autoridad del varón, dejar que el varón dirija, dejar que el varón también lidere y nos enseñe, pero eso no nos prohíbe el poder hablar, ¿no? El poder expresar qué es lo que nosotros podemos ver o observar, ¿no? O sea, bueno, gracias a Dios he podido observar eso en los grupos donde he estado, ¿no? Gracias, profesor, gracias, Marta. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir a partir de lo que estamos reflexionando? Hola, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien. Bueno, estaba escuchando y yo creo que la vocación es lo que Dios nos ha dado a nosotros para nosotros ejercer. ¿Ejercer qué? Un ministerio. Yo estoy pastoreando hace 17 años acá en Chinú, Córdoba, Colombia. Y ha sido un proceso eh, y una experiencia maravillosa con sus altos, con sus bajas, pero he visto respuesta de Dios y con respecto al llamado, he visto cómo el Señor se ha glorificado y yo a veces como que despierto y digo, Señor, o sea, ¿cómo es posible que me hayas colocado aquí? Y en la iglesia donde estoy yo pastoreando por la gracia del Señor, hay caballeros y ellos a mí se dirigen con mucho respeto y, y la autoridad que Dios nos da, esa autoridad, ellos la respetan. Entonces, sí, a nuestro alrededor también hay otros que tienen otras creencias que no aceptan que la mujer esté liderando y se me han levantado y todo eso. Y eso fue lo que creó en mí la necesidad de hacer este diplomado pastoral de la mujer, porque yo sí tenía conocimiento de ciertas cosas, pero quería profundizar mucho más. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que Dios los ha estado usando tremendamente en este tiempo y creo que es con un propósito y creo que es que nosotras como mujeres tomemos también esa autoridad que el Señor nos ha dado, porque es que es el Señor el que hace el llamado, es el Señor quien por su gracia colocó eso en nosotras y estamos allí para hacer la obra del Señor. Ahora, quiero decirles también a mis amadas hermanas que el proceso no es fácil, pero es satisfactorio. La iglesia madre, ya tengo otra hija, y no sé, se han presentado cosas así, estoy como presidenta de la misión ahora en la cual empecé, son 25 iglesias más las cuales estoy liderando y yo digo, Dios mío, y yo miro a mi alrededor y hay
pastores ya ancianos y yo digo, Dios mío, solamente tú lo sabes, pero sé que Dios con cada una de nosotras tiene un propósito. Y creo que los propósitos de Dios se cumplen por encima de todo, se cumplen. Y el llamado está allí, y ese llamado que está siempre allí me dice, tienes que avanzar, se presentan tantas cosas, avanza, 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 no te quedes, levántate. Y yo siempre me estoy hablando, Liliana despierta, Liliana, Liliana, o sea, es eso, o sea, yo creo que ese hace parte también de esa vocación que el Señor nos ha dado a nosotras. Entonces yo sí le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y gracias de verdad porque para mí ha sido un tiempo maravilloso y muy edificante. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por tu comentario. Hago un comentario más y doy el espacio por si alguien quisiera decir algo más, pero claro, ahora pensando, el término vocación, incluso el término vocación ministerial, se presta un poco a confusión, porque, por ejemplo, hoy en estos días, por ejemplo, se piensa mucho la vocación como disciplina, ¿no? Eh, de hecho, hay muchos talleres, yo he visto que cada día se ha puesto más de moda la orientación vocacional, es decir, esa orientación vocacional donde se acompaña a los chicos que están terminando la enseñanza media para ver a qué se quieren dedicar, ¿no? Entonces, vocación en ese sentido, ligado a esa acepción del término moderno actual, se refiere a una disciplina, dedicarse a la disciplina ministerial. Sin embargo, para la teología, vocación no significa eso. Vocación viene del latín vocatio, justamente lo que significa es hablar del llamado, ¿no? Del llamado, pero es un llamado ardiente, es un llamado de Dios, es un llamado que irrumpe, es un llamado que te toma, es un llamado que te lleva a una acción y es un llamado que incluso va a ser repelido por la sociedad, va a ser un llamado controversial, pero estás atado porque Dios te ha elegido. Entonces, ese es el fenómeno que en teología le llamamos vocación. Entonces, por esa razón es que desde el curso, y pienso yo desde el diseño del diplomado, y acá no quiero hablar en nombre de la coordinación o de quien diseña los cursos, pero pienso yo que es pertinente adquirir herramientas bíblicas que te permitan defender aquello que vos has discernido como un llamado de Dios. ¿Bien? Incluso que te permitan enmarcar tu ministerio, ¿no? Porque a la final esa defensa va a estar en esos marcos éticos que habíamos dicho. Tu defensa de ese ministerio va a estar en esos marcos éticos de una nueva relación humana, va a estar en un manejo del vaciamiento del poder, que hacia allá caminamos, va a estar enmarcado en algunos desafíos puntuales de la sociedad, pero que se dan o se estructuran dentro de la cristología, ¿no? Dentro del marco ético que es Cristo. Entonces, lo que la pastora Liliana justamente compartía es eso, que Dios la ha llamado. ¿Sí? Dios la ha llamado, pero no ha sido fácil. Y ella va a tener que educar a su congregación, va a tener que educar a aquellas personas que la cuestionan o cuestionan su mandato, va a tener que educarla. ¿Cómo va a defender entonces su vocación? Bueno, con paradigmas bíblicos. Lo va a tener que defender desde lo que podemos compartirte desde la teología bíblica, lo va a poder defender haciendo la distinción entre lo normativo y lo circunstancial. Si nosotros educamos a nuestras comunidades en esos paradigmas, esas dificultades de reconocimiento y validación de nuestra vocación, de nuestro llamado, bueno, va a estar superada, ¿no? Va a estar sostenida por una fe bíblica, ¿no? Es por esa razón que enmarcamos el, el curso dentro de lo que es la teología bíblica de la vocación. ¿Alguien más quería compartir?
Además quería... Sí, adelante. Ay, bueno, yo me gustaría compartir, Sí. ¿verdad? Mientras que ustedes estaban dialogando, Mm. profesor, buenas tardes, ya buenas tardes. ¿Qué tal? Dios ¿Cómo les estás? bendiga. Sí. Bueno, estaba acá revisando sobre la vocación y encontré en Efesios, capítulo 4, dice, yo pues preso, capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, el Señor, como así mismo usted estaba explicando, ¿verdad? Nos ha llamado, quizás al inicio, todos tenemos vocación, pero al inicio no sabemos que nuestra vocación es servirle al Señor, porque estamos en la carne. Cuando vamos aprendiendo, estamos ya estudiando, leyendo la palabra o haciendo estos cursos, nos damos cuenta que en ese llamado Dios nos está limpiando, procesando, quitando lo carnal, los conceptos, como usted dice, hay muchos cursos que hoy dicen para el llamado, para saber tu vocación, a qué te vas a dedicar, si eres ingeniero, arquitecto, médico, X. Pero cuando estamos en Cristo, ¿verdad? El Señor nos comienza a diseñar, no a diseñar, ya estamos diseñados en el Espíritu. El Señor nos comienza a mostrar qué es lo que hay en nuestro interior, qué es lo que hay en nuestro espíritu, para que nosotros podamos saber conocernos a nosotros mismos, qué es lo que Dios estructuró para nosotros, y sacarlo afuera al exterior y poder edificar aquello que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, en esa vocación está el llamado, tenemos un llamado y esa es nuestra vocación, pero quizás no lo entendemos, no lo sabemos, porque aún no estamos preparados. Entonces, me gustó mucho el comentario de la primera hermana y la segunda también. La felicito porque ahí uno pues se da cuenta de cómo uno vamos avanzando y el Señor nos va capacitando, nos va preparando para poder entender qué significa vocación, cómo estamos siendo llamados, y le doy gracias a usted porque a pesar de que quizás alguno encuentre el llamado de Juan capítulo 4 de la mujer samaritana, que en ese momento, en la conversación con Dios, con Jesús, perdón, ella, como la mente de Jesús pudo incidir en la mente carnal de la mujer samaritana, luego de conversaciones, ella logra, la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, logran activarla, avivarla y ella poder salir a predicar la palabra. En una conversación fue cambiada. Pablo fue cambiado en 3 días y 3 noches, pero la mujer samaritana se activó en unas horas con Jesús, teniendo una conversación, y pudo saber cuál es su vocación, cuál es su llamado, y salió, dejó todo lo natural, todo lo carnal, dejó el cántaro que ella necesitaba, sacar esa agua natural, y fue con el agua viva a derramar, a invitar a otros a que pudieran venir a escuchar a aquel profeta. Entonces fue avivada en un momento. Entonces la mente de Jesús pudo cambiar esa mentalidad de la mujer samaritana. Y a mí me gusta mucho en esto que estaba hablando de María Magdalena. Ella, pues a pesar de que no se habla mucho de ella, simplemente que fue una mujer que tuvo un pasado oscuro, pero que luego que conoció al Señor, ella pudo hacer la voluntad, seguirlo y hablar de él, servir al Señor Jesús. Y eso es lo que en este tiempo cada uno de nosotros hemos sido llamados, ya sea que nos invitaron o nacimos en el Evangelio, no es mi caso,
pero Jesús nos está transformando. La palabra de Dios nos está avivando. El Espíritu Santo de Dios, con ese fuego devorador, consumidor, está haciendo de nosotros una gran obra maestra. Y acá en Primera de Corintios, Perdón, sintética, también, mi hermana, para poder avanzar con otros comentarios. Por favor, gracias. ok, ya. En Primera de Corintios dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, de eso mismo, de nuestra ignorancia, de la poca fe, de lo poco que teníamos y sabíamos, pues Dios está haciendo grandes cosas con cada uno de nosotros y con cada uno de ustedes, ¿no? Gracias por este momento. Muchas Dios les gracias. bendiga. Muchas A la gracias. orden. A la orden. Mi hermana Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante. Buenas tardes, profesor. No sé si podríamos decir que tenemos como dos vocaciones. O sea, la primera vocación, como en el Génesis, dice que Adán y Eva en el jardín iban caminando y conversando con Dios. Entonces, como que todos estamos llamados a esa vocación, a hablar con Dios o como cristianos a hablar con Jesús. Y después, cuando dice de los dones del Espíritu Santo y que todos somos un cuerpo, que cada uno tiene como un don, ahí sería como un segundo llamado, que por ejemplo uno tiene el don del consejo, el don de sanación, otros por ejemplo participan en el ministerio de la música. Sería esa como una segunda vocación que tenemos. O sea, la primera es la obligación como para todos. La otra es cuando ya estamos llamados a transmitir lo que Dios en esta conversación, este ministerio nos va diciendo cómo vamos caminando. No sé, esa era mi pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, evidentemente se están manejando dos acepciones de texto, perdón, de la palabra vocación. Esas dos acepciones también generan expectativas diferentes. Como les digo, dentro de la teología bíblica, vocación hace más referencia a ese llamado particular de Dios a diferentes personas en específico a realizar acciones específicas y pertinentes en una época determinada, en un momento determinado. Es lo que le llamamos la semana pasada la base anhelante. La base anhelante en teología significa justamente ese momento coyuntural que requiere la voz de Dios, que requiere la pertinencia y aparece un personaje diciendo, bueno, Dios me ha llamado a servir, ¿no? Si así es, gloria a Dios, si es así, ¿no? Si es así, qué bien, qué bueno que haya personajes que Dios envía. Lo que pasa es que nosotros como pueblo necesitamos hacer un discernimiento de que si realmente es esa persona llamada por Dios o no, o somos nosotros de pronto llamados por Dios o no, ¿no? Entonces es ahí que el trabajo de teología bíblica que estamos enmarcando es justamente adquirir recursos bíblicos teológicos para hacer ese discernimiento de una forma acorde a la ética del reino. Bien, son las herramientas que tenemos y que la Biblia nos ofrece para hacer ese discernimiento. Y avanzamos hacia esta parte de que justamente esos discernimientos van a estar, esos discernimientos que vamos a encontrar son valores éticos como la nueva humanidad que hablamos la semana pasada, es decir, nadie que se asuma como llamado de Dios puede contradecir el principio ético de nueva humanidad. ¿Me explico? Es decir, si alguien viene y dice, mis hermanos, yo fui llamado por Dios, que la mujer se calle y que bueno, evidentemente ahí hay un cortocircuito. ¿Me explico? Son los recursos que la Biblia nos da.
que la teología nos da para decir, pilas, pilas, ¿sí? O nadie puede decirte a ti, tú no eres llamada por Dios para ejercer el ministerio porque diferencia entre hombre y mujer. Bueno, no, no. Entonces, por eso es tan importante estos marcos éticos que estamos trazando, porque nos van a dar herramientas para ese discernimiento y nos van a invitar, sobre todo nos van a invitar a, em, a educar y formar a nuestra comunidad en esos principios, para que ellos puedan crecer en este discernimiento. Y avanzamos entonces justamente a esta idea final. Vimos un marco, termino brevemente con esta diapositiva, en este paralelo, en el cual vemos que Dios convierte a Moisés en un mensajero y aquí en Juan 4 el encuentro con Jesús la transforma en una mensajera, ¿sí? Que Dios se revela como el yo soy, que en Juan 4 Jesús se revela como el yo soy y en Éxodo 3 Dios le dio la visión de un pueblo libre sociopolíticamente y en Juan 4 Jesús le dio la visión de un pueblo libre espiritualmente. Bien, entonces estos dos paradigmas, fíjense que son dos paradigmas maravillosos de este encuentro de Dios con un humano, transformándolo y llevándolo hacia una tarea, hacia un ministerio. Estos dos textos nos van a servir entonces como paradigmas de la vocación. Ahora, continuando con lo que hemos estado hablando y elaborando, les propongo aquí apuntes para el ejercicio ministerial, ¿sí? Criterios de evaluación para su propio llamado, para el ejercicio de su propio ministerio, si así usted lo cree, si así usted lo entiende, que Dios la ha llamado para una práctica concreta. Nosotros dijimos al principio que era la palabra de Dios la que nos enmarcaba ese discernimiento del llamado de Dios. Ahora, tenemos dos rostros de la palabra y eso debemos nosotros tenerlo bien en claro. Por un lado tenemos la palabra grafé, la palabra grafé es la palabra escrita, es la que yo tengo acá, es la que yo tengo acá en mi escritorio, que es la que traducimos, analizamos, estudiamos, es la palabra de Dios material, que esa es fundamental estudiarla, ¿no? Fundamental, entender cómo ese Dios se manifiesta y se ha manifestado en la historia y entender también cómo Dios se nos puede manifestar en nuestras propias vidas. Pero Juan nos habla de otra palabra, que es el logos. Las dos palabras, grafé y logo, significa palabra, ¿no? Grafé significa palabra con minúscula, ¿sí? La Biblia. Y logos significa palabra con mayúscula. Y la palabra con mayúscula es Jesús, es el Cristo, ¿sí? Es el Verbo, es el fundamento de nuestra fe. Entonces, insistimos en esta idea, la palabra es el marco que nos permite evaluar el discernimiento vocacional, ¿no? El discernimiento de este llamado de Dios personal a realizar una acción. Ahora, justamente esta palabra en estos dos rostros nos permite entender la Biblia y nos permite entender a Cristo como revelación. Es decir, Cristo nos muestra el verdadero rostro de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros y Cristo nos muestra el modelo de, eh, de, de seguidor, el modelo de discípulo, el modelo de hijo que Dios nos está
eh, nos está pidiendo que seamos. Por eso Cristo es el punto fundamental en el que podemos evaluar nuestro ejercicio ministerial. Y esto lo digo en palabras de Irene Fulques. El llamado de Dios, vocación, el llamado de Dios y el ejercicio correcto de nuestro ministerio se miden cristológicamente. Esta es la idea que, que de alguna otra manera quisiera que quede, porque también suena sencillo, pero es bastante complejo de aplicar. El llamado y nuestro correcto ejercicio del ministerio se miden cristológicamente. Es decir, se miden cristológicamente, se miden a la luz de la forma en que Cristo Jesús vivió, operó, trabajó, se movió, se desenvolvió. Él hizo alguna discriminación, él hizo alguna segregación, él más bien incluyó, tomó al niño, que es justamente paradigma de la molestia, es paradigma de en nuestras iglesias los separamos del culto, no les permitimos tomar la Santa Cena. Jesús, por lo contrario, Jesús lo tomó y dijo, no, este es el centro del reino. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que, de alguna manera, repensar nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestra práctica en el ministerio a la luz de lo que fue la vida de Cristo. Ningún ejercicio ministerial puede contradecir la vida de Cristo. Ningún ejercicio, nadie que diga ser llamado de Dios puede contradecir en alguna acción la vida de Cristo, porque Cristo es el fundamento de la cristiandad. Cristo es el fundamento de nuestra fe, es el verdadero rostro de Dios. Por eso, por eso, avanzábamos hacia esta pregunta, ¿sí? Esta pregunta de evaluación. ¿El ejercicio de tu ministerio promueve una nueva humanidad según el modelo de Gálatas? Eso lo trabajamos la clase pasada. Y lo planteo como un punto para evaluarnos. ¿Tu ministerio promueve una nueva humanidad? Hágase esa pregunta. Aquellos que están, aquellas personas que están ocupando un rol de liderazgo, un rol de educación en la iglesia o a lo que fue llamado, hágase esa pregunta. ¿Está usted promoviendo una nueva humanidad según el modelo de Gálatas 3:28, donde todos somos uno en Cristo Jesús y donde no hay ni superiores ni inferiores, ni esclavo ni libre? Y el segundo punto, el ejercicio de tu liderazgo ministerial. Practica el vaciamiento según el modelo de Filipenses 2, y este es el punto que de alguna otra manera queríamos llegar a tocar en este encuentro de hoy, ¿sí? Que no solo la nueva humanidad sería un marco ético para el discernimiento de nuestra vocación o nuestro ministerio. También el vaciamiento termina siendo un paradigma. El vaciamiento es un paradigma de la forma en que nosotros debemos practicar nuestro ministerio. O dicho de otra forma, ningún ministerio, nadie que se adjudique ser llamado por Dios puede contradecir este criterio de vaciamiento, que es el paradigma cristológico de Filipenses 2. ¿Qué significa el vaciamiento? Significa no acumulo poder para mí. Yo no me empodero con el ministerio. Yo no soy más que otras personas con el ministerio. No es el poder lo que yo persigo, sino el vaciamiento. El vaciamiento, es decir, despojarse de todo lujo. ¿Qué es lo que dice Filipenses 2? ¿No? Lo pueden ojear. Él, siendo forma de Dios, no, él llegó hasta ser esclavo. Hasta, hasta ese punto. Se despojó de todo privilegio
Y si Jesús se despojó de todo privilegio, alguien que diga ser llamado por Dios, ¿puede acumular riquezas y privilegios y honores si alguien dice ser llamado por Dios? Si Jesús no lo hizo, ¿por qué lo haría alguien que acumula con su ministerio y con su liderazgo riqueza, poder social? Entonces ahí está la enseñanza de Jesús, porque no solo está su ejemplo, no solo está su vida, no solo está su muerte y su crucifixión, y Pablo no solo va a recordar ese paradigma hermoso de la cristología de Filipenses 2, en misma palabra de Cristo está: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo da fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. ¿Sí? Consecuentemente, el llamado, si usted está discerniendo el llamado, está pensando en si Dios le está llamando, bueno, practique este despojo tiránico del liderazgo. Porque el lugar del liderazgo que Dios le pone no es para someter a otros, sino es para servir. ¿Sí? Si Dios la está poniendo en un lugar de alta jerarquía en la comunidad, en la iglesia, no es para someter, sino es para servir. Es por eso que el vaciamiento se vuelve un paradigma y otro marco ético que agregamos a este marco ético del llamado. Y acá manejo dos categorías, está en la plataforma el artículo, dos categorías de la filosofía: la tolerancia y la hospitalidad. ¿Mm? La tolerancia es una forma de practicar un ministerio. Estoy tomando palabras de la filosofía, ¿no? Donde la tolerancia a la final termina siendo una forma de practicar el ministerio donde nosotros tomamos posesión del lugar que Dios nos ha puesto, y al diferente, al que al que opina diferente a nosotros, al que hace las cosas de manera diferente o vive de manera diferente, y lo aguantamos o lo contenemos al margen de las dinámicas eclesiales. El hospedaje es otro término de la filosofía muy tomado de Derrida, que es justamente la imagen de una forma de ejercer el ministerio donde nosotros practicamos lo que Dios nos ha llamado, pero somos sensibles a la necesidad del otro, somos sensibles al servicio del otro y somos capaces de ser transformados por el otro. Así evitamos lo que habíamos dicho al principio, esto de los dioses falsos, ¿no? Esto de los dioses falsos. Los dioses falsos estaría más ligado a un ejercicio del ministerio donde nosotros nos posicionamos en el liderazgo para acrecentar y aumentar nuestro propio beneficio personal. Eso lo podemos evaluar y vamos a encontrar seguramente principios de idolatría en la espiritualidad de ese tipo de ejercicio del liderazgo. El liderazgo, según el modelo cristológico, es el vaciamiento. ¿Sí? Es el vaciamiento. Es ese despojo de los honores y el poder y la riqueza en pro y el servicio de los demás. En todo caso, está ahí en la plataforma el artículo que va a estar aplicado específicamente al Ministerio de la Liturgia, pero se puede aplicar a otros ministerios. Tenemos unos breves minutos por si habría alguna pregunta y podemos responder.
El artículo, aprovecho de comentarles, el artículo em, pone sobre relieve el tema de la otredad, de la alteridad. El otro, la otra, el disfuncional. Si nuestro liderazgo es capaz de ser sensible si es sensible al otro, a la alteridad, aquellos que consideramos que no son parte de nuestra comunidad. Si nosotros logramos ser sensible a la alteridad, es, vamos a poder considerar que realmente ejercemos un ministerio cristológicamente fiel, ¿no? Ahora, si nuestro liderazgo al otro, al que es diferente, al que nos molesta, al que nos hace, al que nos estorba, si nuestro liderazgo no logra ser sensible a esa alteridad, bueno, entonces hay que repensar realmente si el llamado era un llamado realmente de Dios o estamos siguiendo nuestros propios ídolos, ¿no? Nuestros propios intereses personales. En la plataforma está el artículo de la profesora Carmen Bernabé. La profesora Carmen Bernabé escribió un artículo que se llama Palabras y silencios, proceso de silenciamiento femenino en los orígenes del cristianismo. Eh, Pongo la lectura de la parte 4 del artículo, donde habla sobre diferentes posiciones ideológicas y prácticas respecto a la palabra de la mujer y su autoridad para enseñar. En ese artículo lo que se va a sintetizar cómo se han silenciado la práctica de la mujer en el siglo III y el siglo IV. Bien, va a recuperar lectura de la patrística, va a recuperar lectura de la patrística, y en el foro lo que se propone como parte de la discusión y parte del diálogo es que usted haga un resumen con sus propias palabras explicando por qué y cómo la mujer ha sido, o el ministerio de la mujer ha sido silenciado en el siglo III y el siglo IV a partir de la lectura de Carmen Bernabé. Eso está en la plataforma y pueden acceder a ese artículo. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Estamos bien? Muy bien. Si no hay preguntas, creo que podemos terminar acá, Leticia.